Muy bien, buenos días. Estamos aquí en el primer bloque de su programa UPAO Asiste un educador en casa. Esperamos que hayan tenido una excelente semana, aunque con las restricciones nuevas que ha dado el gobierno estamos así acostumbrándonos. Justo ayer, pues, me iban a traer un paquete en delivery y yo les digo, sí, tienen plazo hasta las 10. Y después me dijeron, no, hasta las 9. Y yo decía, me quedé sin paquete. Entonces tenemos que adaptarnos a las nuevas medidas, seguirnos siempre cuidándonos unos a otros. Recuerden que la mascarilla es sobre la nariz y respetos guardan respeto. Si uno quiere que lo respeten, también tiene que respetar a las otras personas. Hoy día tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Mariela Orteaga. Ella es abogada de profesión, esa es la primera carta de presentación que tiene, y luego también ha seguido cursos de coach. Bueno, mi inglés es muy malo, ella ya me corregirá cómo se pronuncia mejor. El coach es, ¿cómo se podría decir? Destinado a un área que nosotros queremos que la otra persona pueda ir mejorando. Hay coach que son, por ejemplo, así como se ven en las películas, que son para gente que se haga más emprendedora, más aguerrida. También hay coach para personas que desean, por ejemplo, bajar de peso. Y el coach que ella ha estudiado, obviamente, es un coach muy, muy especial. Pero antes de hablar del tipo de coach que ella es, quiero decirles cómo es que yo la conocí. Yo la conocí a Mariela y a su familia en el Club de Leones. En el Club de Leones, así es como nos conocimos. Y realmente la familia de donde ella proviene es una familia muy linda. Buenos días, Mariela, ¿cómo estás? Buenos días, Anita. Muchas gracias por esa presentación. Muy contenta de poder estar en este espacio y un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando esta mañana. Muy bien, ahora sí, vamos a conversar un poquito, también acompañándonos de su libro. Este es un libro que ella ha escrito con mucho amor y el título puede parecer muy fuerte, pero es una experiencia que ella ha volcado en este libro y que es para ayudar a otras personas a superar también estos momentos tan difíciles. El libro se llama Te mataron pero sigues viva, cómo superar el duelo por el feminicidio de una hermana. Muchas personas solamente se acuerdan del Día de la Mujer cuando se acerca el 8 de marzo y recién se acuerdan de los feminicidas y todo lo demás. Pero este tema obviamente va más allá porque también por estas fechas muchas personas están sobreviviendo con el duelo de sus seres queridos por COVID. No han podido hacerle los homenajes, no han podido acompañarlos, quizás físicamente, todo ha sido así por videollamada, etcétera, etcétera, y necesitan un acompañamiento. Entonces, la primera pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿cómo te animaste tú a escribir el libro? Bueno, Anita, en realidad cualquiera pensaría que fue desde el inicio la idea de hacer un libro y en realidad no. Yo con lo que voy a contar que me pasó a mí, también animo a otras personas que a lo mejor les pueda servir. A mí siempre me ha gustado escribir. Yo hace tiempo tenía un blog de otros temas y bueno, lo hacía solamente por como una especie de hobby. Cuando efectivamente mi hermana murió hace casi 7 años, como tú ya lo has comentado más o menos en el libro, con el título del libro, eh, yo llegué a estar en un episodio naturalmente de depresión por buen tiempo, mi familia también, y esta situación de búsqueda de justicia, donde necesariamente en el camino encontrábamos muchos retos y que me hacían muchas veces también sentir frustración, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que yo volqué mis experiencias, todo lo que yo sentía, lo que yo iba viviendo, en esos escritos que inicialmente eran en un blog. Después, ya cuando empezó la pandemia, yo ya tenía la idea de hacer el libro, porque tenía cierto material,
Pero cuando empezó la pandemia, que al inicio creíamos acá en el Perú que eran 2 semanas nada más que íbamos a tener de De cuarentena y de cuarentena. restricción, ajá, entonces dije, bueno, como el pretexto siempre era no tengo tiempo porque tenía las actividades del trabajo, dije, voy a aprovechar a avanzar el tema del libro. Y bueno, fue así que como la cuarentena igual se fue alargando y fueron 2 semanas más y dos más, para el mes de abril yo en realidad ya decidí hacer esta autopublicación y con retos en el camino que nos encontramos, porque justamente el tema de la imprenta, que no funcionaba, que no sé cuánto, bueno, pero a Dios gracias se fue dando. Y eso es en resumen lo que pasó, que así fue que se dio el libro, porque me di cuenta que no solamente tenía que quedar todo lo que nos estaba pasando y todo lo que estábamos viviendo como familia, no tenía que quedar solamente como eh, esa situación de desahogarme, ¿no? Que te comentaba hace un momento, ¿no? Sino que me di cuenta que a través de repente de nuestra experiencia, que no ha sido sencilla, hablo de la experiencia de mis padres y mi hermana y la mía propia, después de haber trajinado tanto en este camino, me di cuenta que muchas familias también vivían algo similar. Claro, con situaciones de repente, con sus propios matices naturalmente, porque cada historia es única, pero me di cuenta que podía ayudar de alguna manera a que otras personas también puedan seguir adelante, pese a haber tenido un dolor tan fuerte como, por ejemplo, en el caso de nosotros, que fue la muerte de uno de nuestros seres queridos eh, por un delito, ¿no? Por un asesinato. Entonces, ese tema de saber que nosotros pudimos manejar nuestro duelo y que pudimos superar y que pudimos ser felices pese a todo eso que nos tocó vivir, quise transmitirlo a través de este libro, ¿no? Otra de las cosas que siempre me ha llamado la atención del libro, con sinceridad, ustedes lo verán, el libro es gordito, tiene letra grande, pero se lee con mucha facilidad. Hay obviamente capítulos que son muy distintos a otros. Obviamente yo ya les había dicho que Mariela es abogada. Entonces hay algunos capítulos que están escritos desde el punto de vista de los abogados. Y hay otros capítulos que están escritos desde el punto de vista de la hermana, de la familia. Eh, para una persona, por ejemplo, que piensa acercarse a un coach, por ejemplo, porque ya se dio cuenta de que no puede lidiar con este problema solo, ¿qué es lo primero que tú le recomendarías a una persona que ha perdido un ser querido muy, muy, muy querido y que desea dar el primer paso acercándose a un coach? ¿Qué le recomendarías tú? Bueno, Anita, yo en realidad las personas que están pasando por un proceso así de difícil, les diría que no tengan miedo de buscar ayuda, que a veces creemos que ese dolor tan fuerte que tenemos, tan intenso, que nunca se va a ir de nuestras vidas, nadie nos lo va a poder ayudar a que disminuya, a que aminore. Pero yo en este proceso entendí que también necesitamos ser un poco humildes, porque a veces decimos, no, no necesito la ayuda de nadie, y es mentira. O sea, si a mí me preguntan cómo ustedes pudieron salir, fue un poco de todo. O sea, no solamente fue, por supuesto que tuvimos que poner mucho de nuestra parte, pero es así como cuando de repente alguien, bueno, el ejemplo de repente no es el más adecuado, pero si alguien te enseña a manejar un vehículo, pues la persona que lo maneja te podrá dar las direcciones, te podrá indicar cómo hacerlo, te podrá dar algunos consejos, pero lo tienes que hacer tú para poder avanzar. Nadie puede, igual, ¿no? O sea, en este proceso es lo mismo llenarnos de valor, porque creo que también hay que llenarnos de valor. Y algo que yo siempre recomiendo a las personas que deciden por fin buscar ayuda, cuando encuentren a alguien con quien sí puedan, ya sea un coach del duelo, un psicólogo, un psiquiatra o quien fuese, en realidad lo importante creo que es
más allá de que la persona sea muy especialista en su campo, es tener una conexión especial con esa persona con la que uno va a hacer el tratamiento o el seguimiento, o en este caso el coaching, porque te vas a abrir a algo muy especial, ¿no? Uno va a poder manifestar muchos sentimientos. En mi caso, o en el caso nuestro, digamos, nadie nos dio una receta y una fórmula de que si haces y sigues estos pasos, vas a salir adelante y vas a salir de este episodio tan doloroso de sufrimiento. Entonces, yo les diría a las personas, en primer lugar, no tengan miedo de buscar ayuda. Buscar ayuda es parte también del proceso y creo que por el mismo hecho de que somos seres sociables, es imposible considerar, o bueno, no lo voy a llamar imposible, pero creo que es súper difícil creer que uno va a salir de ese hoyo del duelo que es tan doloroso solo. Siempre se va a necesitar la ayuda de alguien, siempre. Entonces, esos serían mis consejos básicamente. Ver a una persona que realmente enganche, haya, digamos, esa situación de clic con el especialista, porque puede ser muy bueno el especialista, pero si uno no se siente tan conforme y tan cómodo, va a decir, no, ya no quiero ver más especialistas. O a veces también pasa, hay personas que de repente tienen una especie de animadversión, si se quiere, contra las personas que ayudan en estos casos. No, yo no estoy loco, dicen, no voy a ir a un psicólogo. Y peor, de repente pensar en un coach, piensan qué cosa, cómo se come esto, de qué se trata, ¿no? Pero el coach es una persona simplemente que te va a guiar, que te va a orientar. Y en este caso, que es lo que yo decidí hacer desde hace un tiempo atrás como coach del duelo, es que desde la propia experiencia que yo tuve, si bien es cierto, mi dolor no va a ser igual al de otras personas, y yo siempre lo digo, no me gusta comparar los dolores de unos y de otros, eh, ya caminé, ya fui por un trayecto, ya conozco más o menos el camino, y un coach puede ayudar a las personas a que ellas mismas puedan ver qué herramientas tienen a su disposición para salir de ese duelo y de ese sufrimiento que en muchos casos, cuando uno no busca ayuda, Anita, hay gente que va a la tumba sin haber superado un Sí. duelo. Y eso es muy peligroso, es muy doloroso. Una de las cosas que nosotros le podríamos comentar a los oyentes es cómo diferenciar una persona que está, como quien dice, triste, obviamente por el duelo, le ha sucedido algo realmente que a nadie uno le desea, el fallecimiento de un ser querido, y se está reponiendo de a poquitos, de una persona que está con depresión verdaderamente. La persona que está con Ujú. depresión le abrió todas las puertas a la tristeza habidas y por haber. Por ejemplo, llega una llamada telefónica muy amorosa de alguien que te quiere mucho, que no sé cuánto. Y tú por tus adentros estás diciendo, ¿cómo esa persona me puede estar haciendo bromas si yo estoy de duelo? ¡Qué barbaridad! ¡Qué inconsciente! Escuchas una música bonita y en lugar de decir, ay, qué lindo, qué relajante, o ponerte a bailar un rato para pasar el tiempo, te pones a pensar, qué barbaridad. ¿No hay otras emisoras? ¿Que acaso toda la música tiene que ser así alegre? ¿Por qué? O sea, es decir, cualquier cosa que sucede en cualquiera de tus sentidos, hueles algo y te da cólera, comes algo y te da cólera o te da tristeza, escuchas algo, sientes una tela, cualquier cosa te va a dar cólera o te va a dar ganas de llorar, etcétera, etcétera. Y eso definitivamente no es normal en una persona que está pasando por el duelo. La tristeza, no digamos va a desaparecer, tú ya lo has dicho, ¡cling! Una varita mágica y la tristeza va a desaparecer, pero las personas tienen que darse cuenta que no es normal estar molesto por todo, llorar por todo, que incluso alguien que te quiere mucho te abraza y te trata de consolar y te pone la mano en la cara, que no sé cuánto, hasta eso te da cólera. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo me quiere consolar si lo que yo quiero es llorar, gritar, romper las cosas? Estoy molesto con la vida, con los médicos, etcétera, etcétera. Es decir, uno tiene que darse cuenta de que eso también le hace daño a uno y a las personas que lo quieren a uno también le hacen daño.
uno quiere ver que los familiares se vayan alegrando de a poquitos, que salgan, aunque sea al parque, a sentarse, a mirar los niños un rato y volver a la casa, pero que las cosas vayan volviendo un poquito más a la normalidad. Pero que todo te dé cólera realmente es un mal síntoma. ¿Qué otros síntomas tú nos podrías comentar de una persona que realmente necesita ayuda y ya tiene que buscar un profesional más especializado? Bueno, es bien importante darnos cuenta de que la tristeza es solamente un estado de ánimo. Así como uno puede estar muy alegre, es un estado de ánimo. Uno puede estar eufórico por algo, es un estado de ánimo. Uno puede estar eh, preocupado, uno puede sentir gratitud. Bueno, sí, tiene ciertos estados de ánimo en esa situación. Y uno puede estar triste. Ojo, voy a decir algo que, a ver, no sé si cabe, pero uno puede ser feliz y en medio de la felicidad que uno tiene, también puede tener episodios de tristeza, porque por decir, si a mí me dan una noticia de que alguien está delicado de salud y que está muy grave, pues tal vez me voy a poner triste, pero es un estado de ánimo, nada más. La depresión, ojo, y hay que darnos cuenta, a mí la verdad no, yo no soy muy partidaria de hablar de cierta cantidad de tiempo, porque a veces como que nos esquematizamos tanto y es como que, oye, si me pasé una semana, entonces no es, no. La depresión es parte del duelo, o sea, necesariamente uno pasa por ciertas etapas en las fases del duelo y una de ellas es la depresión. A veces uno, pues, y se puede dar en desorden de alguna manera, pero terminas en una depresión muy fuerte si no sabes conducir adecuadamente el duelo. Entonces, eh, de pronto ese primer impacto que te pueda dar y que no quieres, lo niegas, no sabes lo que está pasando, o que no quieres creer que lo que está pasando es cierto. Te puede venir una cólera también, como tú también lo manifestabas en los ejemplos. De repente tú quieres apartarte de todo el mundo y no quieres saber de nadie y solamente estás pensando en que quieres que también tu vida se apague. Pero cuando ya logras salir de ese duelo y logras superar todas esas fases, esas etapas, eh, llegas a una aceptación que tiene necesariamente que ir de la mano con ese duelo que tiene que ser sano. Yo invito a las personas a que abracen sus duelos. Y eso no significa de que, oye, si yo estoy deprimido, nunca me va a pasar esto, este dolor, esto de aquí. No, uno puede volver a sonreír pese a que, o puede volver a encontrarle sentido a la vida, sí, le puede volver a encontrar sentido a la vida. Entonces, a veces, digamos la palabra, no sé si cabe, manoseamos la palabra depresión. Ay, estoy depre. Pero no, de repente no estás depre, estás en realidad triste. La depresión es un trastorno mental, es una situación que yo pienso que debemos tocarla con tanto cuidado y a veces no hablamos del tema, a veces negamos, no queremos asumir que una persona puede estar subsumida en ese estado de, de ese trastorno que ya tú pierdes el placer de todo, no tienes ganas de hacer las cosas que normalmente te gustaban hacer, pierdes el interés por lo que antes sí te hacía que te levantes y logres tus objetivos. La culpa muchas veces también viene aquí en esta parte a hacerse muy intensa, ¿no? ¿Por qué no lo llevé a tiempo? ¿Por qué no le di tal medicina? ¿Por qué lo llevé a ese especialista y no lo llevé a otro? En fin, son inclusive la pérdida de apetito, el sueño se altera. Hay muchas personas que sufren de insomnio cuando están en una depresión profunda o no tienen ganas de hacer nada, están cansadas todo el tiempo, no pueden concentrarse en lo que normalmente hacían. Y yo a veces lo cuento, ¿no? A mí una de las actividades que siempre me gustaban era leer. Cuando pasó lo que me pasó a mí con el tema de mi hermana, que murió de una forma tan inesperada, yo ni siquiera tenía ganas de eso. Yo dije,
uy, no, si lo que antes más me gustaba, ahora ni siquiera yo puedo hacerlo, entonces acá hay un problema, ¿no? Entonces, hay muchas personas que de repente no se dan cuenta que ya están en depresión, pero sus actitudes inclusive empiezan a ser hasta violentas con ellas mismas o se la pasan con ganas de solamente querer dormir y no, ya descuidan todo, ¿no? Descuidan todo, se cierran a la posibilidad de tener contacto con sus actividades cotidianas o con sus amistades. Y naturalmente en esta época, que como tú la has mencionado, Anita, en el tema de pandemia hay muchas vidas que se están perdiendo, pero no solamente está muriendo gente con COVID, hay muchas personas que están muriendo por otras situaciones también. Y creo que una de las cosas que más está impactando también, aparte de la propia pérdida de la persona, es este desequilibrio que también está generando para quienes no tienen una adecuada gestión de sus emociones a través de la inteligencia emocional para poder tomar esta depresión, digamos, de cara a cara, y otras personas que tal vez puedan estar tristes por cualquier otra situación que no necesariamente es depresión, ¿no? Y naturalmente, una muerte puede ser diferente a otra. Una persona no tiene las herramientas iguales a todas las demás, inclusive en una misma familia, no todos tienen la misma forma de enfrentar la muerte, porque somos únicos. Por más que nos querramos mucho, por más que nos conozcamos, inclusive entre hermanos, somos diferentes. Entonces, bien importante, como siempre lo digo, es expresarse, expresar lo que uno siente. Pero eso básicamente yo te podría decir que quede súper claro. La tristeza es solamente un estado de ánimo que puede ser momentáneo, que puede estar por unos días también, naturalmente, si, si ha pasado alguna situación que te genera tristeza, tampoco es que la tristeza se te va a ir a los 5 minutos. Pero ya la depresión tiene muchos más componentes que si no se los tratan a tiempo, surgen dos cosas, ¿no? Una persona que lamentablemente vive toda su vida siendo muy infeliz porque nunca pudo superar ese duelo, y la persona que sufre, ojo aquí, porque eso es algo que yo quiero que se quede en la mente de las personas que me puedan escuchar. Una persona que sufre no solamente sufre sola, hace daño a los demás. Quien sufre hace daño a su entorno, quiera que no. Y lo otro es que obviamente si una persona con esta situación de este trastorno no logra tener la ayuda en el momento oportuno, pierde las ganas de vivir y en el peor de los casos intenta ir contra su propia vida, ¿no? Entonces, es muy importante diferenciar la tristeza de una depresión. Muchísimas gracias, Mariela. Esta parte sí nos ha quedado clara. Ahora vamos nuevamente a la parte de los tips. Para una persona, pues, que está simplemente atravesando, como quien dice, las primeras etapas del duelo, se despidió muy feliz de su ser querido el viernes, habló con él por teléfono, el sábado lo internaron, ya muy grave, etcétera, etcétera, y el lunes le avisan que ha fallecido. Hoy día estamos jueves, entonces ha pasado muy poquito tiempo de duelo, está incluso hasta confundido de qué pudo haber pasado, y como tú dices, también está allí parte de la culpa. Y si lo hubiera acompañado a su casa y no hubiera tomado el taxi, capaz se contaminó en el taxi, y que esto, que no sé cuánto. ¿Cuáles son las cosas que tú les conversarías, por ejemplo, a las personas que sí acaban de pasar por un duelo súbito, muy diferente al, por ejemplo, una persona que acaba de fallecer y nosotros le hemos visto maltratarse con el paso de la enfermedad, que le duele aquí, que le duele acá, que necesita tal cosa, que lo inyectan por acá, que lo inyectan por allá, etcétera, etcétera.
vemos que le duele, que pasan los meses, que pasan varios años y sigue sufriente con su pañal y todo lo demás. Es realmente muy diferente a esa pérdida súbita prácticamente, que con 2 días de diferencia tú hablaste, etcétera, etcétera. ¿Qué le recomendarías a esas personas que están en esa primera etapa del duelo? Todavía asustadas, todavía muy conmovidas por la inesperada partida. Yo les voy a decir algo que tal vez tú ya lo has leído en mi libro, Anita, porque eso está casi al inicio. Cuando yo cuento todo este proceso que a mí también me tocó vivir, porque también yo tuve una muerte inesperada a la que tuve que enfrentar. Pero créanme, ese dolor tan intenso que ahorita están viviendo va a pasar. Créanme que va a pasar. Hay que poner de nuestra parte, sí, es esencial poner de nuestra parte, pero hay que también pensar y aceptar que la muerte es parte de la vida. Y a mí me gusta llamar a la muerte no como que se terminó la vida allí, a mí me gusta hablar de la muerte como que es un proceso de transformación. Y chiquitito voy a partir de algo. Si somos energía, la energía nunca se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Sí. Entonces, más allá de las creencias que uno pueda tener, que si cree en Dios alguien, si no cree, si tiene una religión diferente a la de otra persona, yo estoy convencida, estoy absolutamente convencida de que solo nos transformamos. Por eso también puse ese título, ¿no? De Te mataron pero sigues viva, porque sé que, por ejemplo, en el caso de mi hermana, que también murió así de una forma súbita, ella sigue viva, en otro plano, en otro espacio, de otra forma, pero siguen vivos. Entonces, pero tal vez la persona que ahorita nos pueda estar escuchando y que esté pasando por algo así, no crea ni una sola de las palabras de las que estoy diciendo, porque yo en su momento tampoco le creí a quien me dijo, ese dolor que ahora tienes va a ir disminuyendo. Y fue cierto, pero yo te diría, expresa sí tus emociones, porque eso es algo que yo lo digo todo el tiempo. Déjate ayudar también, no te apartes de todo el mundo. En mi caso, a mí me ayudó mucho seguir teniendo contacto con mis amistades, con las personas que me querían. Naturalmente también había momentos en que yo no quería ni escuchar a nadie, ni hablar por teléfono con nadie, y quería dormir todo el día tal vez, pero cuídate, cuídate tú mismo, aliméntate bien, aunque no te dé ganas de comer de repente al inicio porque uno no tiene ganas de nada, pero al menos aliméntate por tu propia salud, porque si bien es cierto esa persona a quien tú tanto amas se ha ido físicamente y tú crees que ahora tu vida no tiene sentido, si tú todavía estás acá, es porque tú todavía tienes un propósito, porque tú todavía no has cumplido una misión de vida y porque tienes algo más que hacer. Eso es lo que yo siempre digo. Si tú todavía estás acá, estás con vida y respiras, es porque todavía algo tendrás que hacer, alguna lección tendrás que darle a otros, algo tendrás que hacer por otros y no hay que tirar la toalla porque el que murió o el que se transformó y el que pasó a otra vida, si bien es cierto, ya no está para abrazarlo, eh, pienso que va a ser bien importante que esa otra persona quiera que nosotros, que nos quedamos acá, sigamos adelante. Creo que lo más frustrante para esa transformación que hacen nuestros seres queridos podría ser ver que nosotros nos dejamos morir en vida, no queremos ya hacer nada y no se trata de eso. Entonces, hay que expresarse y la gente del entorno, las personas del entorno, a veces mal hacen en decirnos, no llores, le vas a mojar las alitas, ¿no? Ya tienes a alguien que te cuide, sí, pues, pero tú estás con tu dolor. Como un niño, ¿no? Un niño en un momento se cae, se golpea, y si es un golpe fuerte, naturalmente va a llorar. Y sería inhumano decirle que no llore, o sea, tienes que expresarte. Si a esa criatura cuando se cae, se golpea y le duele, llora,
entonces nosotros también podemos llorar, también nos podemos expresar, también podemos no tener ganas de nada por un tiempo prudencial, sí. Y a mí me gusta recomendar eh, que aunque ahorita estemos medio limitados por el tema de la cuarentena y que a veces no podemos hacer muchas cosas, sí hay que tratar de hacer actividades diferentes a las que estábamos acostumbradas a hacer. De repente nunca has pintado en tu vida, pero te puede entretener pintar, te puede entretener aprender un nuevo instrumento a tocar, te puede entretener tejer, coser, escuchar algún audiolibro. Intenta hacer alguna actividad que antes no hayas hecho para que te motives tú misma a tratar de aprender a hacer algo. Eso a mí me ayudó mucho. Y si bien es cierto, ahora estamos con con muchas limitaciones, el ayudar a otras personas también viene muy bien, ¿sabes, Sí, es Anita? genial, Hay es muchas formas de genial. ayudar, sí, hay muchas formas de ayudar a otros. Y cuando uno se concentra también en querer ver la forma de ayudar a otras personas, te olvidas un poquito de tu dolor y te haces menos egoísta porque no solo estás pensando que a ti te duele, que tú estás mal, sino que intentas hacer algo para que otras personas también estén bien. Naturalmente eso no digo pues que va a ocurrir a la primera semana que falleció tu ser querido, ¿no? No te aísles. Eso sí, creo que es importante no aislarse. Si tienen la oportunidad también de intentar hacer un poco de ejercicio también, si el tema de no poder dormir es algo que ya no se puede manejar, pues buscar a un especialista. Yo creo que a veces estigmatizamos mucho el tema de un psiquiatra, de que nos pueda de repente dar una medicina. No se automediquen, por favor. Eso sí, yo lo digo, eh, es lo peor que uno puede hacer. Los especialistas tienen la manera adecuada o la razón y qué es lo que cada quien necesita para decirte, tú por este periodo de tiempo vas a tomar esto de acá. No te automediques así le haya hecho bien a tu amiguita, a tu vecina, a tu vecino, a tu papá, o sea, no. Y si no quieres tomar medicación, en todo caso, regresamos a lo mismo, ¿no? Buscar ayuda que no nos va a hacer menos personas por aceptar también la ayuda de los demás. Y creo que en ese sentido todos debemos estar también alertas para identificar si alguien está pasando por esta situación y no ser ajenos, ¿no? No decir, bueno, pobrecito, y más aún ahora, ya para terminar, Anita, te cierro esta idea culturalmente. Otra cosa que sí nos está golpeando mucho en quienes, por ejemplo, han perdido así a sus seres queridos, es que ya no podemos, pues, tener ese abrazo, ese apapacho, el estar de repente compartiendo en un velorio, el ir a un entierro, ¿no? Lo que culturalmente es aceptado y hasta que necesitamos. Entonces, sí es importante buscar a un especialista para poder salir de este trance que en algunos casos es más sencillo que en otros. Muchísimas gracias, Mariela. Es muy importante dos cosas y las vuelvo a repetir para que a ustedes se les quede. Los tiempos son muy diferentes dentro de cada persona. Hay personas, yo les cuento, tengo dos amigas que son viudas y a una le tomó un mes abrir el ropero del esposo para comenzar a regalar los objetos y a la otra le tomó 4 meses abrir el ropero. Nosotros le decíamos, nosotros te ayudamos, vamos, embalamos, lo que tú quieras se queda, lo que tú quieras, lo llevamos al asilo, lo vamos a... Y ella se mataba, no, eran sus cosas preciosas. Decía que todavía tenían el olor de su esposo, que no sé cuánto. Entonces, no te compares con otra persona y por lo tanto también las soluciones que a otra persona le funcionaron, quizás a ti no te funcionen. Hay personas que dicen, ay, sí, con las flores de Bach me fue excelente. Yo hice meditación, yoga y me fue excelente.
Cada uno es un ser humano maravilloso y no tienes que compararte con otros. Eso es muy, muy importante. Y vuelvo a repetir, no te automediques, por favor, no te automediques. Algunas Sí. palabras de despedida, por favor, Mariela. Anita, para cerrar lo que estás últimamente diciendo, sí, cada quien tiene un proceso diferente. Hay personas que inclusive se comparan con otros y eso no es lo mejor. Creo que todo esto que estamos pasando definitivamente es también para regresar a nosotros mismos. Digo yo, antes hacíamos muchas cosas y afuera encontrábamos todo, pero estamos viendo que más personas fallecen, que más personas se van y estamos de repente necesitados, o la sociedad en general, el mundo en general estaba necesitado de poder entender que hay cosas mucho más importantes, hay situaciones mucho más importantes y no esperemos a que más desgracias ocurran o a que más situaciones tristes se den para empezar a valorar a las personas. De todo corazón, ruego a Dios, porque yo soy muy, muy ferviente creadora, creyente, de que esto también sirva para que más personas se acerquen a ese ser todopoderoso, que sin él, de verdad, también es un poco complicado poder salir de esa situación. Y animar a quienes estén pasando por estos episodios de que ese dolor sí va a pasar, pero el sufrimiento ya es decisión de cada uno. Muchísimas gracias, Mariela. El programa se queda grabado, ya después a las personas vamos a seguir aquí con el programa. Muchísimas gracias, Gracias, un abrazo. Anita.